Muchísimas gracias por esta presentación. Es un gran placer para mí estar en Madrid con todos ustedes. También voy a estar aquí mañana. Muchísimas gracias por esta presentación. Es un gran placer para mí estar en Madrid con todos ustedes. También voy a estar aquí mañana. Voy a empezar de nuevo. Gracias por tu amable presentación. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes en Madrid. También voy a estar aquí mañana, antes de ir a la Conferencia Mundial del Clima en Devon, donde se van a encontrar diferentes representantes de ONGs y gubernamentales para intentar de nuevo tratar los asuntos del cambio climático y ver cómo podemos evitar catástrofes para las generaciones futuras, sobre todo como consecuencia del consumo de los combustibles fósiles y el impacto que tiene la sociedad en el medio ambiente en general. Como pueden ver aquí en la primera imagen, voy a estar hablando mucho sobre las ciudades, porque las ciudades son el lugar donde se consume la mayor parte de la energía y tenemos que ver nuevas formas de controlar, de desarrollar las ciudades con otros materiales. Tanto que hay que considerar la comida, los materiales que utilizamos, todo lo que tenemos en las ciudades, porque en el futuro no los tendremos disponibles en la misma cantidad para nuestros niños, para nuestros hijos y futuras generaciones. Aquí tenemos un resumen de lo que les voy a contar hoy. Voy a empezar hablando de las ciudades y el desarrollo tecnológico. Luego presentaré 3 conceptos de lo que sería la agrópolis, una ciudad basada en los recursos de alrededor, de más bien agrícola. Luego hablaremos de la petrópolis, que se basa sobre todo en recursos fósiles. Y por último, de la ecópolis, que debe de ser la ciudad del futuro. Deberá ser más sostenible y deberá tener una relación regenerativa para la sociedad. A continuación hablaremos de este concepto de la urbanización regenerativa y hablaremos de un estudio de caso de Adelaida, en Australia, donde les sugerí algunas medidas para tener una sociedad más regenerativa. Y veremos el contexto de diferentes ciudades y sus límites para su crecimiento. Y por último veremos un poco la idea del desarrollo regenerativo. Y veremos un marco que podría ser muy importante para fomentar la toma de decisiones en el futuro. Vamos a empezar aquí con este diagrama que se basa en un geógrafo alemán llamado von Thunen, y lo que nos muestra aquí es que las ciudades están enmarcadas, incrustadas en lo que es el terreno agrícola, porque tienen que mantenerse, necesitan un suministro de alimentos. Aquí vemos la zona aquí intermedia, tenemos aquí jardines con plantas, y más lejos, obviamente, tenemos aquí el norte de Europa. Tenemos muchos también bosques. Necesitamos esta masa forestal. También tenemos que transportar combustibles fósiles a la ciudad. Más lejos tenemos diferentes cultivos de grano. También que nos facilita también la refertilización. Y luego también tenemos el ganado y otras formas de agricultura. Y la tierra básicamente se refertiliza con los diferentes cultivos. Este diagrama se puede observar en todas partes del mundo y básicamente no se muestran los sistemas de transporte y no se ve cómo se transportan los recursos de más lejos. Así que en ausencia de sistemas de transporte, este sería la simplificación del sistema de suministro. Este era el sistema típico alrededor de las ciudades hasta el inicio de la revolución industrial. Así que podríamos ver, esto es en la Toscana, en Italia. Aquí podemos ver cómo la ciudad o el pueblo aún está incrustada en un entorno rural. Aquí vemos cómo hay cultivos de olivos, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de Sevilla, que también en el pasado estaba
incrustada en un entorno rural de una manera similar. El suministro alimentario venía de los alrededores. Y aquí el transporte mediante el río permitía traer otros recursos y es muy importante. Luego tenemos ya las ciudades tradicionales en el Mediterráneo, por ejemplo, o en el norte de África. Las ciudades son muy compactas y se hace un uso muy eficiente del espacio, de modo que la ciudad se puede ir a todas partes caminando sin tener que necesitar el transporte. Luego tuvimos la revolución industrial hace unos 250 años y por primera vez en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a recursos de combustibles fósiles mucho más que antes en la sociedad. Vemos que esta ha sido la base de la urbanización y ahora nos estamos yendo hacia el fin de los combustibles fósiles porque estamos llegando básicamente al pico máximo de disponibilidad de combustibles fósiles, pero no va a durar mucho más, por eso el precio está subiendo mucho y cada vez va a ser más difícil depender en estos recursos. De hecho, estamos consumiendo 2 millones de creación de combustibles fósiles cada año. Por cada año que consumimos se tardaría 2 millones de años en generar esta cantidad de combustibles fósiles. Esto es algo, un ratio extraordinario. Es algo muy sorprendente y no podremos continuar con esta sostenibilidad. Aquí vemos una imagen también de Sevilla. Bueno, aquí tenemos una imagen de Atlanta, en Georgia. Y también hay ciudades como Los Ángeles, otras ciudades, también las ciudades australianas. Tienen menor densidad y están extendidas a lo largo de grandes distancias. Y aquí obviamente se necesita siempre transporte privado, como coches y motocicletas. Y, por ejemplo, los camiones para la basura son gigantes para poder transportar los residuos. Así como los combustibles fósiles también tienen que ser transportados. Y esta forma urbana es bastante reciente en la historia humana, pero ha estado publicitada por los planificadores urbanos en Estados Unidos y pensaban que este era el modelo que el mundo tenía que copiar en todas partes. Sin embargo, el precio de los combustibles fósiles va a continuar subiendo y va a ser muy difícil obtener suministros. También tenemos el fenómeno del turismo, como en Benidorm, que básicamente se basa en grandes consumos de combustibles fósiles. Vemos que todos los ciudadanos de Europa vienen aquí a España, a la costa, vienen en aviones en vuelos bastante baratos y vienen a estas playas. Y se toman el sol un par de días, una semana, y luego vuelven a casa, así que se ponen morenos por un lado, luego se dan la vuelta, se ponen rojos por el otro lado y luego vuelven a casa. Se ha fomentado mucho este turismo en Europa y en España. Y luego vemos también aspectos negativos de estas tendencias. Las tendencias no son para siempre. España no siempre va a ser una gran potencia turística, sino que también hay aspectos negativos, como puede ser el desarrollo urbanístico. Ahora ya los turistas no vienen tanto como venían antes. Y ahora creo que hay alrededor de 1 millón de viviendas en España que están vacías, sin habitar. Estos son consecuencias negativas de del modelo productivo que hemos tenido últimamente. Luego tenemos formas de urbanización extraordinarias, como por ejemplo es el caso de Dubái, que yo la primera vez que fui fue hace 50 años y solo había un par de edificios rodeados del desierto, y ahora tenemos este desarrollo increíble de la urbanización. Tenemos la mayor torre del planeta que se inauguró hace 1 año y medio. La urbanización de este tipo define un poco hacia dónde nos movemos, hacia dónde va la humanidad. Pero este es el otro lado de la moneda. Aquí tenemos en Mumbai, tenemos gente que vive en la pobreza, en guetos. Y esto sucede en muchas ciudades. En India es muy típico que el 40% de la sociedad viva en estos tipos de barrios. India también tiene un gran crecimiento económico, pero será muy difícil para que toda la sociedad, por ejemplo en India, pueda vivir del modelo basado en los combustibles fósiles. Aquí tenemos
grandes atascos de tráfico en Asia, por ejemplo en China. Así que no vivimos realmente en una agrópolis como vimos al principio con la presentación, con la imagen inicial que vimos. Así que vivimos más bien en algo que podemos denominar petrópolis. Esta es una ciudad que se basa en el consumo del petróleo. Y ahora se puede transportar todo de cualquier parte del mundo, siempre que podamos pagar el precio, siempre que podamos pagar incluyendo el precio del transporte y del petróleo, podemos traerlo todo a la sociedad. Y este es el paradigma en el que vivimos. Y que ahora se está cuestionando. Ahora veremos un poquito por qué cuestionamos este planteamiento, este paradigma de la urbanización. Porque no hablamos solo del consumo energético, sino que también hablamos del tratamiento de los residuos, que no es compatible con los sistemas naturales. Estamos contaminando el planeta, contaminando aguas, y no solo la polución está contaminando la tierra, sino que también estamos eliminando los nutrientes del interior de la tierra, del terreno, que nos sirve para producir comida. Lo estamos eliminando de la tierra, estos nutrientes. Por eso tenemos un tráfico en un solo sentido. Los nutrientes de la agricultura los estamos desperdiciando y están yendo para los mares y no volverán a la tierra. Tenemos estas imágenes de grandes sistemas de residuos y no son sostenibles. Luego tenemos también otro concepto que me gustaría comentar, que sería el comento de la huella ecológica de nuestro modo de vida y el impacto que tienen las ciudades y los modos de vida moderna en los ecosistemas lejanos, como por ejemplo aquí en el Amazonas. He pasado mucho tiempo aquí, hace 20 años, haciendo documentales, y estos preciosos paisajes se están destruyendo, sobre todo en el sur. Vemos que hay grandes incendios a gran escala para poder hacer lo que hemos hecho en Europa hace 200 años, que es convertir las zonas forestales en zonas agrícolas. Y esto nos lleva a tener una gran dependencia del consumo de combustibles fósiles. Y esto es lo que ha sucedido en algunas zonas del Amazonas. Se ha convertido en parte en cultivos de soja para poder alimentar al ganado, o también para la agricultura de aves, avícola. Otro aspecto de la urbanización moderna es también la polución aérea. La contaminación es terrible en algunas ciudades y los seres humanos tienen que respirar estos gases de escape. Hasta hace poco se ha estado hablando del futuro de las ciudades y la contaminación era sobre todo sobre el dióxido de carbono y otros contaminantes que pueden afectar a los ecosistemas. Pero hoy de lo que más se habla es del asunto del dióxido de carbono y el futuro de las ciudades. Ahora ya no nos centramos en un aspecto local, en una ciudad concreta, sino en el impacto global que puede tener en todo el mundo, que puede ser tremendo el impacto del consumo de los combustibles fósiles. Habréis visto todas estas imágenes de los glaciares derritiéndose en diferentes zonas, en los polos. Vemos que el nivel del mar está aumentando. Así que en el futuro tendremos solo ciudades costeras. Este podría ser el futuro. Y es la humanidad la que tiene que cambiar la dirección en la que nos movemos. Esta va a ser mi segunda parte de la presentación. Para darles un resumen, para ver los grandes cambios que se están produciendo en la Tierra en el siglo XX, vemos que ha aumentado en gran cantidad el número de seres humanos y cada vez consumimos muchos más combustibles fósiles. Y en 2050 se espera que 2/3 de la humanidad vivan en ciudades. Y es muy importante tener en cuenta que las ciudades son superficies relativamente pequeñas en el planeta, pero consumen el 80% de los recursos naturales, incluyendo los combustibles fósiles, y generan gran cantidad de residuos al medio ambiente. Con lo cual, una pregunta crítica sería ¿cómo queremos desarrollar el futuro de la urbanización para que sea sostenible con la biosfera? Aquí tenemos otro concepto relacionado con lo que mencioné antes de nuestra huella que dejamos en el medio ambiente.
Y esto es que las superficies cultivables en las que podemos vivir cada vez son menores, se van reduciendo. Hay ya zonas inhabitables en el planeta. Y esto es porque cada vez consumimos más recursos. Así que tenemos que iniciar a acostumbrarnos a una forma de vida cada vez más intensa y un uso más intenso de la tierra, a no ser que retroalimentemos los recursos naturales y les devolvamos los nutrientes que estamos consumiendo para poder así multiplicar los recursos naturales y llegar a una situación sostenible. China, en particular, está dirigiendo la tendencia de la urbanización y de la producción industrial. Y algo muy importante en este contexto es que en Europa, por ejemplo, o en España, o Alemania, o el Reino Unido, el impacto del estilo de vida en las zonas rurales es muy similar al impacto que hay en las zonas urbanas. Porque en las zonas agrícolas también vamos a los supermercados, también consumimos combustibles fósiles. En las zonas rurales en España el consumo es similar a las ciudades. Mientras que en China o en India, conforme es mayor el crecimiento económico, la gente utiliza cada vez más recursos en la ciudad que en las zonas agrícolas. Por lo que en China y en India la gente se está yendo de las zonas rurales a las ciudades y así el consumo de recursos está aumentando muchísimo, con lo que el impacto de la urbanización en China y en India en cuanto al uso de recursos naturales es muy inclinado. Así que tenemos que desarrollar un nuevo modelo de ciudad para movernos de la petrópolis a lo que yo denomino la ecópolis. Esta es una ciudad que encuentra nuevas formas de reinventarse para aprovechar todos los recursos que están en el medio para poder suministrar alimentos, agua y otros recursos que podemos necesitar en la sociedad, incluyendo, por supuesto, la energía también. Esta es la diferencia entre la ciudad del pasado y la ciudad del futuro. Tenemos que pensar mucho más en cómo podemos suministrar energía a nuestras sociedades desde recursos renovables como la energía eólica o solar. Y esto es de lo que voy a hablar en la tercera parte de mi ponencia. Aquí vemos un ejemplo de España. Esta es una preciosa casa en Andalucía y vemos la transformación de la dependencia de los combustibles fósiles, como en ciudades en Granada o Sevilla, que ahora mismo se basan mucho en combustibles fósiles, como en el resto de Europa y en Estados Unidos, y como resultado de nuevas políticas de energías renovables, como esto que se hizo en España hace unos años, vemos un gran crecimiento muy rápido de estaciones solares, como esta que se hizo creo que hace 3 o 4 años. Y esto básicamente genera suficiente energía durante el día, durante las horas solares, y por la noche se detiene la producción solar. Pero con esta nueva tecnología, que es con una estación más nueva en las afueras de Sevilla, se acumula la energía y puede producir también por la noche. Se acumula el calor de la energía que se centra en la torre central. Esto acumula el calor y permite que las turbinas generen energía en las horas nocturnas. Estas nuevas estaciones solares pueden producir electricidad incluso por la noche. Y esto son nuevos descubrimientos muy positivos. Aquí tenemos el otro lado de la historia, también en Andalucía. Obviamente, también parece que esto es energía solar. Los grandes invernaderos que se construyen en Almería también suministran energía a las hortalizas, a la agricultura, que nos dan productos alimenticios al Reino Unido, a Alemania. Tenemos grandes cultivos. Aquí tenemos tomates, pepinos, lechugas, que vienen del sur de España y llegan al resto de Europa. Bueno, no es una imagen bonita, tengo que decir, pero obviamente es una forma de utilizar la energía solar. La única pregunta es qué ocurre con los productos químicos que se utilizan, con los fertilizantes químicos que se utilizan para esto y también el origen del agua que se utiliza para regar estos cultivos. Esto sería otra pregunta.
Otro gran recurso de energía nuevo es la energía eólica. Y aquí uno de los grandes líderes en la tecnología eólica puede ser, por ejemplo, Gamesa, que ha tenido un crecimiento muy rápido en el sector y en España. Aquí tenemos una bonita imagen de Don Quijote, relacionada también con la energía eólica. Aunque aquí la metáfora era que estaba preocupado de que fueran gigantes y pudieran ser malignos. Pero ahora estamos copiando la imagen de Don Quijote que lucha contra la energía eólica. Aquí decimos, sí, vale, sí, pero no en mi casa. Porque no queremos tener grandes torres eólicas, grandes molinos de viento en nuestro jardín. Uno de los sucesos extraordinarios también, como resultado de las políticas, por ejemplo, en Dinamarca o en Alemania o en España, es que cuando hacemos que los costes sean más efectivos y tengamos nuevas energías cada vez más efectivas, con la nueva regulación de los países, se pueden conseguir grandes alcances en la tecnología, grandes desarrollos. Y la producción de cada turbina puede ser cada vez mayor. Si la turbina es grande, tenemos incluso turbinas de 5 megavatios. Y algunas se están construyendo turbinas que dan hasta 7 megavatios. Así que se está produciendo un gran avance en este sentido. También tenemos nuevas energías o almacenamiento de energía, como el aire comprimido que puede haber en el subsuelo. Y esto nos puede ayudar cuando no hay viento para poder mover las turbinas. Esto nos aumentará a generar más energía con recursos renovables. Muy poca gente habla de esta ciudad de Glasgow, pero al igual que en Sevilla, fue una de las primeras ciudades en Europa con una gran dependencia de electricidad renovable. En Escocia, ahí les preocupa menos tener turbinas eólicas en las montañas. Pero nadie ha escrito mucho sobre el caso de Escocia. Esto es otra ciudad en Europa que también está empezando a utilizar más y más aerogeneradores. También tenemos nuevas turbinas en alta mar como estas que vemos aquí, que funcionan con la energía maremotriz. Un estudio muy interesante es la ciudad de Múnich, porque a diferencia de muchas ciudades en Europa, sigue controlando su propio suministro energético. La empresa es de Stadtwerke München y es una empresa estatal todavía. Y se decidió que la ciudad debería ser el productor del 100% de su electricidad renovable. Así que obtienen energía de las montañas, también de gas metano. Tienen también energía hidráulica. O también tienen energía solar alrededor de las ciudades. También es muy interesante que están invirtiendo ahora en centrales solares en las afueras de las ciudades. Cada vez se encuentra más esto en Alemania, aunque Alemania no tiene casi horas solares comparado con España. Pero lo que vemos es que Múnich también está invirtiendo aquí en Andalucía, en este proyecto. Ha invertido el 49% de esta planta solar en Andalucía. Se llama Andesol 3 y uno de los inversores principales es la ciudad de Múnich. Así que tenemos que intentar tener muchos recursos distintos energéticos para el futuro, para que podamos tener un suministro a largo plazo. O por ejemplo, Múnich también está invirtiendo en este huerto eólico en alta mar. Y eso está a 1000 kilómetros de Múnich. Es un desarrollo un poco curioso. Esta inversión quizás debería ser pagada por Cardiff, que está en la costa, y no por Múnich. Así que la electricidad de estas plantas en alta mar terminará en Múnich, la producción, lo cual es bastante curioso.
También tenemos tecnologías de almacenamiento de energía muy curiosas, como esta, que permite almacenar la energía eólica, que no se utiliza, por ejemplo, durante la noche. Se puede almacenar en hidrógeno y transportarla a grandes distancias a través del océano. Esto era una utopía hace algunos años, pero ya puede implementarse. Todo este desarrollo requiere ciertas políticas del gobierno y más iniciativas. Y no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Necesitamos nuevas iniciativas. Sé que habéis tenido aquí algunas políticas positivas en algunos resultados, pero algunas empresas han llegado a cerrarlo. Después, en Alemania siempre hemos tenido continuidad y siempre se evalúa cuánto baja el coste de producción de la energía renovable. Y el coste de producción de la energía renovable continúa reduciéndose. Y cada vez se generan más puestos de trabajo. Y esto reduce las importaciones de combustibles fósiles. Y por tanto los costes se reparten entre todos los consumidores de electricidad. Y esto supone un ahorro de 6.000 millones de euros en reducción de importaciones de recursos fósiles. Tenemos que mantener estas políticas para que se siga fomentando los recursos renovables. En España ahora nos estamos preocupando de que quizás sea demasiado caro el uso de energías renovables para los consumidores y por eso tenemos las subvenciones que a veces están un poco infladas y aumentan el precio del coste de la energía en general. Las empresas energéticas quieren aún más subvenciones. Dado que tenemos grandes ciudades y tenemos una gran dependencia del consumo energético debido a nuestra forma de vida, tenemos que intentar producir toda esta energía de métodos alternativos. Tenemos que ver si quizás tendremos que ir hasta el norte de África, por ejemplo. Este es un proyecto increíble y se plantea establecer relaciones con los países árabes para implantar un sistema de transporte de energía principalmente basado en la energía solar. Por ejemplo, la energía solar que se produzca en España también podría exportarse a otros países periféricos. También pronto vamos a poder conducir nuestros coches eléctricos en las ciudades. Esto es, por ejemplo, es un prototipo que ya se va a lanzar en Estados Unidos. Y hay muchas empresas automovilísticas que están intentando cambiar los coches tradicionales por coches eléctricos. Ahora quería hablar de un caso concreto de Adelaida, que es un ejemplo de lo que pueden hacer las ciudades en cuanto al suministro eléctrico y también en cuanto a la relación regenerativa con el medio ambiente, con el entorno. Trabajé aquí durante 8 años y me pidieron que generara una planta para regenerar Adelaida. Volví hace un mes y me di cuenta de que han sucedido cosas extraordinarias. Tenemos muchos edificios con paneles solares a gran escala. Tenemos los primeros autobuses que funcionan con energía solar. Este autobús utiliza únicamente energía solar, paneles que están instalados en el techo del autobús. Solo es un autobús de momento, pero en cuanto prolifere la producción de paneles solares se extenderá bastante. Es una gran oportunidad para utilizarlo. Así que incluso en el transporte va a ser algo factible. Aquí hay un concepto que quería explicarles. Aquí tenemos la diferencia entre los sistemas urbanísticos modernos y cómo funcionan. Aquí tenemos la entrada de alimentos, energía
y otros productos que vienen a la ciudad, y lo que sale de las ciudades son residuos orgánicos y emisiones contaminantes, lo cual no es compatible con el entorno, con el medio ambiente. Por eso tenemos que reconsiderar y aprender de los sistemas naturales, de cómo se autorreciclan. Tenemos que ver cómo dirigir nuestras ciudades para que sean más autorregenerativas. Tenemos que, por un lado, reducir la entrada de recursos, reduciendo a la vez la producción de residuos. Tenemos que participar de manera activa en este cambio. Obviamente ya se ha hecho algo en cuanto a la legislación nacional y europea para minimizar en la medida de lo posible la producción de residuos. Y esto podría ser un modelo para otras ciudades, porque en Adelaida se implementó bastante bien. Tenemos que separar el ciclo biológico con todos los residuos orgánicos que producen las ciudades, y por otro lado tenemos el ciclo tecnológico o técnico, con metales y etcétera, que se producen como residuos también. Por ejemplo, tenemos grandes problemas con la cantidad de plásticos que utilizamos en las ciudades. Los plásticos se utilizan de forma muy efímera. Las botellas de plástico se utilizan solo durante una hora o durante un par de días y al final acaban en la basura. Acaban en un basurero como este y no se recicla. Y puede ser materia prima fantástica para hacer, por ejemplo, muebles como estos. O vallas. Estamos en un mundo que está empezando a quedarse sin algunos recursos. Tenemos cada vez menos tierra interior con recursos naturales. Tenemos que coger todos los residuos orgánicos de las ciudades y convertirlos, por ejemplo, en productos reutilizables. En Adelaida, por ejemplo, es que reciclan el 80% de los residuos orgánicos. Y esto se utiliza para producir fertilizantes naturales. Y esto también se puede hacer en España, porque aquí tenemos gran cantidad de compost. Y retornar este carbón y otros nutrientes a la tierra podría dar grandes resultados para el futuro. Tenemos tecnologías muy efectivas para hacer esto. Y yendo un poco más lejos, los residuos de las depuradoras de agua cada vez se utilizan más en la agricultura orgánica. Se utilizan las aguas residuales de las zonas no industriales de la ciudad, que no están muy contaminadas. Y entonces se puede utilizar para las zonas de regadío, incluso para los jardines. Este enfoque es la única forma de asegurarnos de que podemos tener una relación regenerativa con las ciudades, con su entorno y con el medio ambiente. Y es la única forma de garantizar el suministro de energía y de alimentos en el futuro. Aquí vemos la venta de agricultura ecológica. Algo que va más allá en cuanto al uso orgánico de los terrenos es que, aunque continuaremos generando dióxido de carbono del consumo de combustibles fósiles en los próximos años, aunque estamos cambiando gradualmente a los recursos renovables, tenemos que eliminar como sea o reducir la producción de CO2. Por eso hay grandes iniciativas de reforestación en la zona de Adelaida. Así que la superficie de estos terrenos están creciendo mucho, están plantando cada vez más zonas forestales. Y esto a su vez absorbe CO2 y contribuye a reducir o a controlar la erosión del terreno. Un asunto crítico que tenemos que tratar también es el hecho de que tenemos 2 veces más de CO2 que viene de las plantas industriales o de los sistemas de consumo de combustibles fósiles modernos.
y estamos produciendo el doble de CO2 de lo que puede absorber la naturaleza. Entonces la naturaleza está recibiendo el doble de CO2 que puede absorber. Por tanto, una de las iniciativas que necesitamos urgentemente, como hicieron en Adelaida, es aumentar la capacidad forestal para absorber esta cantidad de CO2. En China, un país conocido por conocer grandes superficies de plantas de generación eléctrica, están también reforestando a gran escala muchas grandes zonas en el río Amarillo, y están haciendo cosas increíbles también en China. Vemos cómo están transformando muy rápido el país. Así también están controlando la erosión que se ha generado en los últimos años, porque finalmente este asunto puede por un lado reducir la producción de CO2, pero a la vez se puede aumentar la capacidad de absorción de CO2 de los bosques. Tenemos que cambiar el modelo en todo el mundo. Y esto aplica no solo a las iniciativas de reforestación, sino también hay iniciativas muy importantes en cuanto a la eficiencia energética. Tenemos la sociedad de 2000 vatios, es una iniciativa de algunas ciudades como Basel o la ciudad de Zurich, en la que consumen 6.000 kilovatios por persona al año y lo quieren reducir con medidas que promuevan el uso, por ejemplo, del transporte público y de eficiencia energética. Esto también es parte crítica de lo que tiene que ser un futuro sostenible. Tenemos que ser más eficientes en cuanto al uso energético. Esta imagen ilustra nuevas oportunidades para materiales de instalación de construcción. Este material de construcción son paneles de instalación en vacío, y esto permite que no se transfiera el calor, mientras que hasta ahora se han construido siempre con materiales muy gordos, con piedra muy gorda o con ladrillos muy gordos. Estos son nuevos materiales muy finos que son que aprovechan mucho mejor la energía. Así que tenemos que empezar a cambiar el uso energético en nuestros edificios para reducir hasta el 40% del consumo. Tenemos que asegurarnos de que podemos configurar este suministro eléctrico con una reducción del consumo. Y hay empresas como Siemens y muchas otras como IBM que están trabajando mucho en la creación de tecnología de uso eficiente de la energía. Se ha hablado mucho hoy también de los empleos verdes, y estos siempre serán oportunidades importantes para crear nuevas economías ecológicas o verdes. Y no solo en España es necesario, también en otros países europeos. Sería traer la economía energética a las ciudades. Todos estos elementos pueden crear ciudades regenerativas, como ya se ha demostrado en algunos casos en ciudades en Australia. Y para concluir con mi ponencia, las ciudades no pueden dar por sentado que queremos dejar huellas tremendas en la naturaleza. Las ciudades del futuro tienen que ser mucho más autoeficientes. Y esto es de gran importancia. Las personas que toman las decisiones políticas y las empresas involucradas tienen que participar de esto. Así que los asuntos clave para finalizar en el concepto de las ciudades regenerativas es que necesitamos sistemas energéticos regenerativos, terrenos o tierras regenerativas, por ejemplo, para absorber el CO2,
para el almacenamiento de agua potable. También es muy importante que se regenere el arraigamiento de la sociedad a las zonas agrícolas o rurales. Así que el cambio que tenemos que hacer es mover de la petrópolis a la ecópolis. Y aquí tenemos algunos ejemplos concretos de cómo se han implementado estas ideas en algunas partes muy rápido. Ahí tenemos una iniciativa de un estadio de fútbol en Taiwán. Ya se ha construido y genera gran capacidad eléctrica para la ciudad. También tenemos aquí en China tenemos un edificio muy grande, todo completo de paneles solares que calientan el agua. También tenemos el concepto de las ecociudades en diferentes zonas de China. China se está tomando esto muy en serio y algunos de esos proyectos ya se han puesto en marcha y otros están siendo estudiados. Por ejemplo, es en Singapur, se está ejecutando. Hay un poco de controversia en Abu Dhabi con este proyecto, que es una microciudad. Se han hecho ya los primeros pasos de construcción. Lo que pasa es que está muy cerca del aeropuerto. Así que mucha gente va a estar volando por aquí dejando huellas de dióxido de carbono. Incluso en Dubái, que ya hemos visto antes como un ejemplo de una insostenibilidad tremenda, vemos que también está empezando a hacer algo un poco con la sostenibilidad. Así que para dejaros con un último concepto, tenemos que ver cómo el desarrollo regenerativo es un desarrollo que suministra o cumple con las necesidades humanas ahora y en el futuro, a la vez que asegura la estabilidad de las comunidades y de la humanidad y de los ecosistemas humanos, y depende de la interacción positiva. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien lo sabe? Es una foto de internet. Es el sistema nervioso global que estamos creando y el proceso natural de aprendizaje. Así que es una interacción muy rápida a través de todo el planeta. El intercambio de ideas tan rápido que están sucediendo en todo el planeta tienen una gran importancia para el futuro. Así que tenemos que tener la esperanza de que Internet pueda ayudarnos para acelerar este cambio en los próximos años. Muchísimas gracias por su atención.